Bueno, 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 primero, por supuesto, agradecerle a Claudia que de inmediato, apenas la invitamos, nos dijo que sí, muy amable por tu parte, Claudia, muchas gracias de nuevo. Bueno, Claudia, creo que muchos de los que están presentes acá la conocen. Ella es licenciada en física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en física, se doctoró en la temática de ferromagnetos duros, realizó un postdoctorado cofinanciado con la empresa Siderar en la temática de recristalización de aceros laminados en frío. Actualmente es investigadora principal de CONICET y profesora del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata, responsable del grupo de magnetismo en óxidos del Instituto de Física de La Plata y del Laboratorio de Crecimiento de Películas Delgadas, también del mismo instituto. Su área de investigación cubre temas de física del estado sólido, como física de semiconductores, magnetismo y nanotecnología. Actualmente su tema central es la exploración y diseño de nuevos materiales con aplicación a la espintrónica, catálisis y biotecnología. Tiene numerosas publicaciones internacionales y hace muy poquito el proyecto del cual hoy nos va a hablar acaba de recibir una mención especial en COVID-19 en el marco del concurso Innova Salud, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con el apoyo de la empresa Merck. El proyecto consiste en el desarrollo de un kit de extracción de ácidos ribonucleicos para la detección del SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad COVID-19. Bueno, Claudia, nuevamente muchas gracias y te escuchamos. Por favor, ya saben que tenemos que silenciar los micrófonos y desactivar las cámaras, y cuando queramos hacer las preguntitas los volvemos a activar. Gracias, Claudia, te escuchamos. bueno, gracias Jessica por la presentación y gracias por invitarme a dar este seminario, esta charla y contarles del proyecto. Bueno, voy a contar primero un poquito de la historia del proyecto, y para lo cual hice una línea de tiempo. Ustedes, como todos saben, en marzo del 2020 comienza el ASPO. Todos los investigadores y de todos los institutos comenzamos a trabajar desde nuestras casas en fase 1. Y entre las publicaciones que aparecieron relacionadas con COVID en esa época, llegó a mis manos, buscando así en la web, un artículo que reportaba un método para extracción del RNA del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, utilizando nanopartículas magnéticas. Entonces, bueno, ese paper despertó mi interés porque yo vi que las partículas que sintetizaban y el análisis y la caracterización de las partículas que se usaban era algo que nosotros podíamos hacer en el Instituto de Física de La Plata, pero de la parte biológica no tenía ni idea, o sea, no entendía ni lo que decía el trabajo porque si bien venimos trabajando en magnetismo en óxido hace mucho tiempo, pero nunca, en mi caso particular, lo había aplicado a estudios de biotecnología. Entonces, buscando en la Facultad de Ciencias Exactas un partner de biológico o de biotecnología, me pongo en contacto con la doctora Sheila Ons en el mismo marzo, que es la directora del CREG, del Centro Regional de Estudios Genómicos, que tampoco tenía experiencia en virología en particular, pero sí tenía mucha experiencia en el manejo de técnicas de biología molecular y tenía toda la instrumentación y experticia para hacer toda la parte biológica que mencionaba el trabajo que yo había encontrado. Entonces decidimos, conjuntamente con Sheila, y también pidiendo la colaboración de Patricia Esquilardi, de INIFTA, presentarnos en la convocatoria COVID Federal.
Para esa convocatoria había que pasar un primer, digamos, obtener el aval de la provincia de Buenos Aires. Entonces es así que la provincia de Buenos Aires toma conocimiento de nuestro proyecto, y aún antes que se conocieran los resultados del MinSit, de la convocatoria, ya se pusieron de acuerdo se pusieron en contacto con nosotros, diciéndonos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción, en particular de la Subsecretaría, ¿no?, de Ciencia, Tecnología y Promoción, se pusieron en contacto con nosotros diciéndonos que el proyecto les interesaba y querían saber qué grado de avance teníamos. El grado de avance nuestro era nulo, porque o sea, el proyecto no pasaba de una idea, porque no habíamos podido entrar a los laboratorios, o sea, no teníamos permitido, ¿no?, por parte del CONICET y la UNLP para poder ingresar a los laboratorios. Así que, bueno, todo el tiempo diciendo, no tenemos nada, es una idea, por ahora es un proyecto. Y ellos constantemente preguntándonos porque el proyecto les interesaba. Nosotros bastante confiados, ¿no? Pensando, es una convocatoria COVID federal, la provincia de Buenos Aires está interesada, seguro que nos van a financiar. Bueno, pues no. Nos llegó el resultado de la convocatoria, que por supuesto bueno, es camino a MinSit. Nos dijeron que no financiaban porque no íbamos a poder tener resultados a corto plazo. Bien, muy desilusionados, pero no pasó mucho tiempo, unos días apenas de conocidos los resultados, nos vuelve a convocar el Ministerio de Producción, conjuntamente con el Ministerio de Salud, en este caso, a nosotros y a otro grupo que tampoco había salido financiado, que había presentado un proyecto similar o con el mismo objetivo que el nuestro, que era el desarrollo de un kit para extracción del RNA con nanopartículas magnéticas. El otro grupo había presentado un proyecto, el responsable de ese proyecto era el doctor Víctor Romanowski. También de Exactas de La Plata, nosotros desconocíamos que también habían presentado ese proyecto. Romanowski lo había presentado con un grupo de INIFTA también, con otro grupo de INIFTA. Entonces, la provincia de Buenos Aires nos convoca, nos dice que los proyectos le interesan, que quieren que trabajemos todos juntos en un proyecto único, común, que redactemos un proyecto y que lo enviemos. Esa reunión fue el lunes 22 de junio. El viernes ya habíamos presentado el proyecto conjunto, y el lunes la provincia de Buenos Aires lo había aprobado. O sea, todo relámpago. Esto fue el 29 de junio, y en julio, el 2 de julio fue el primer día que pudimos entrar a los laboratorios, después de pasar todas las autorizaciones pertinentes, y el 3 de julio teníamos las primeras nanopartículas sintetizadas entre IFLP y NIFTA. Y eso fue un jueves, miércoles y jueves. El sábado ya estaban haciendo en el CREC las primeras pruebas de extracción de RNA, en este caso con una gradilla magnética un poco artesanal, hecha solo para hacer las pruebas, que es lo que se muestra ahí en pantalla. Bueno, empezaron todas las caracterizaciones y pruebas, etcétera, etcétera, y rápidamente vimos que el método funcionaba, que podíamos extraer RNA. A partir de ahí, bueno, vino todo un trabajo mucho más meticuloso, que incluyó al IBBM, compuesta a punto de protocolos, fabricación de gradillas, pruebas en muestras, las primeras pruebas en muestras patológicas, ajustes de protocolo, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a enero, donde logramos la validación del kit con pruebas que hicimos en laboratorios de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires, y presentamos en febrero el informe final. Bueno, con la provincia de Buenos Aires firmamos un convenio, o sea, cuando la provincia aprueba nuestro proyecto, firmamos un convenio conjunto de CONICET, UNLP y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de PBA. Y bueno, en febrero presentamos el informe final porque el kit está listo para usar, y empezamos toda la parte de ver cómo llevarlo a los laboratorios de diagnóstico, contactos con empresas, y bueno, ahora lo que contó Jessica, ahora a fines de abril,
ganamos el premio, una mención COVID en el concurso Innova Salud. Bueno, y ahora lo que voy a contar es un poco todo lo que fue el trabajo desde que empezamos con el proyecto en julio hasta que lo validamos en enero. Esta es mucha gente que participó en este proyecto. Los que están en azul son los que eran parte del proyecto que presenté yo, ¿no? El grupo de IFLP, el grupo de CREG, cuya directora es Sheila Ons, y el grupo de INISTA, donde lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Piscinis. Y el otro grupo que presentó el proyecto también similar al nuestro fue el grupo del IBBM, cuyo director era Víctor Romanowski, y otro grupo de INISTA, que era el grupo de Carolina Bericat, en particular con un trabajo muy importante de Gabriel Laborato, en lo que es la parte de recubrimiento de nanopartículas. Y Víctor también contaba con la colaboración de algunos laboratorios que estaban haciendo diagnóstico COVID, que son estos que están en medio. Bien, este es el esquema de la presentación. Primero les voy a contar brevemente una introducción sobre los métodos que hay para detectar el SARS-CoV-2. En particular voy a hablar del método de RT-qPCR y de los métodos de extracción del genoma del virus, que en este caso es una cadena RNA, en castellano sería ARN. Después voy a contar sobre el método de extracción que nosotros estamos proponiendo, sobre los resultados y las conclusiones y perspectivas. Quiero hacer una aclaración. Bueno, como todos ustedes saben, yo soy física, y toda la parte biológica la aprendí durante este proyecto, así que voy a contarles toda la parte de biología como un físico puede contar algo de lo que sabe poco. Pero bueno, he puesto mucho empeño en entender lo que me decían mis colegas, ¿no?, en las reuniones estas multidisciplinarias donde tratábamos de llevar adelante este proyecto. Bien, vamos a empezar entonces un poco muy someramente con los métodos de detección de SARS-CoV-2 que ya ustedes deben haber escuchado. Uno puede detectar la enfermedad detectando antígenos. Bueno, primero acá a la izquierda es un esquema del SARS-CoV-2, que es el virus, donde este virus consta de una cadena de RNA de 30.000 partes, rodeada por una capa de lípidos y proteínas, ¿no? Y en particular, estas que salen como puntas son lo que se llaman las proteínas S, ¿no? Después hay otras proteínas que se llaman M y N, y después está la cadena esta, que es el RNA, que es lo que estamos viendo acá adentro. Entonces, el método de antígenos lo que detecta son justamente las proteínas, ¿no? Este es uno de los métodos de detección directa, digamos, del virus. También podemos detectar en forma indirecta el virus por la detección de anticuerpos, que estos son los métodos serológicos. Y el otro método, que es el más sensible, para detectar el virus en una etapa temprana, es lo que se llama RT-PCR, que lo que detecta es directamente el genoma, ¿no? Detecta la presencia del RNA del virus. Esta técnica, que debe su nombre a la reacción en cadena de la polimerasa, esto es el PCR, después le voy a decir a qué viene la otra sigla, es el método que se está usando, el que más se usa y el que se está usando en todos los laboratorios de diagnóstico. Ustedes ya habrán escuchado que muchas veces se hacen test rápido, pero para corroborar un negativo, porque en los test rápidos muchas veces los negativos son falsos negativos, y una validación más firme es hacer el RT-PCR, que tarda un tiempo un poco más largo que los test rápidos, pero tiene mayor sensibilidad, en particular en las primeras etapas de aparición del virus. Entonces, ¿de qué depende esta técnica?
Bien, este método de detección. Bueno, ustedes cuando se toma la muestra del paciente, que es por hisopado nasofaringio, hay un primer paso antes de poner la muestra en lo que va a ser el termociclador, que va a ser la PCR, que consiste en la extracción del RNA viral, o sea, la separación del RNA de la muestra del paciente, ¿no? En esta etapa es donde nosotros estamos, o sea, el método nuestro es en donde participa en esta etapa. Una vez que se aísla o se separa el RNA, el RNA del resto de la muestra, entra un termociclador donde se producen estas etapas. Primero hay una etapa que se llama de retrotranscripción, donde lo que se usa es una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, de ahí viene la sigla RT en el RT-qPCR, que lo que hace es completar la cadena simple y se forma una cadena doble, o sea, una cadena de ADN, porque el ADN es lo que posteriormente se puede multiplicar. Y luego esa cadena de doble de ADN entra en una etapa de multiplicación, ¿no? Que es lo que se llama, esperen que voy a cerrar esto, es lo que se llama la amplificación en cadena de la polimerasa, que lo que va ocurriendo es que esto entra en un termociclador que varía sus temperaturas entre 90 y 60 grados aproximadamente, y en cada ciclo térmico esta cadena de ADN se duplica. Entonces, en cada ciclo tenemos 2 a la n nuevas cadenas de ADN. Y luego a su vez, a medida que se va multiplicando, también lo que se va agregando son fluorómetros, porque la forma de detectar la cantidad de ADN que tenemos en cada ciclo es por fluorescencia, o sea, se irradia la muestra, se hace incidir luz y se mide su fluorescencia. Y estos fluoróforos que se agregan se pegan a distintas partes, ¿no? A distintos tipos de ADN, o sea que van a distinguir sobre las distintos tipos de ADN que están presentes en la muestra, entonces, y además los podemos seguir en tiempo real, o sea, cada ciclo lo que vamos a estar midiendo es la intensidad de fluorescencia en función del ciclo. Y es así que vamos a tener curvas como las que muestro acá. En la izquierda lo que tenemos es la intensidad de fluorescencia en función del ciclo, y lo que vemos es lo que se vería en un paciente que no tiene COVID. Entonces, lo que se sigue acá es lo que se llama un gen de control, o sea, esto es un genoma humano que está presente tanto en las personas sanas como en las personas enfermas. Lo que podemos ver es que, bueno, tenemos que la intensidad está casi planchada hasta que después de algún ciclo empieza a crecer, ¿no? En forma exponencial, y esto tendría que crecer indefinidamente, pero lo que ocurre es que los reactivos empiezan a agotarse, con lo cual después del ciclo 38, 39, 40, esto empieza a aplanarse. Por lo tanto, la parte que nos importa es esta parte. Y el número que se toma como referencia, ¿no? O sea, es lo que se llama el CT, o Cycle Threshold, que es cuando la curva esta de fluorescencia corta un cierto nivel umbral que nos dice cuándo esa señal es estadísticamente significativa. Acá podemos ver, por ejemplo, que corta el umbral alrededor de 25, o sea que acá diríamos que esta señal tiene un CT de 25. A la derecha vemos lo que sería una medida realizada sobre un paciente que tiene COVID. En el virus, el SARS-CoV-2, el genoma está formado por diferentes partes, acá lo ven, un esquema,
acá dice el ORF1A, ORF1B, N, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno está observando acá es que además del gen de control, tenemos una señal de fluorescencia que crece para dos partes del genoma, que son el ORF1AB y el N-gen. Entonces, en un paciente con COVID, no solo vamos a tener la muestra con CT mayor que, o sea, menor que 39-40 para el gen de control, sino también para estos dos, los dos genomas, las dos partes del genoma del virus. Entonces esto sería, acá están cortando, fíjense, en alrededor de 24, ¿no? Entre 24 y 26. Este sería el CT, ¿no? De estos, del ORF-AB, del N-gen y del gen de control. Entonces, a medida que la carga viral es mayor, lo que vamos a ver es que esa curva levanta antes y va a tener un CT más chico. Es así que, por ejemplo, acá tenemos un gráfico en escala semilogarítmica de muestras con diferente grado de concentración. Entonces vemos esto que les decía, que a mayor concentración del gen, va a cortar la curva a un CT más chico que las menos concentradas. Este es el mismo gráfico, en escala también semilogarítmica, donde podemos ver que hay una relación lineal en la escala semilogarítmica entre el CT y la carga viral. Lo que quiero que se queden de esta slide es que a mayor concentración del RNA, menor va a ser el CT del gen, o en la medida, ¿no?, del termociclador. Bien, entonces, como les decía, nosotros participamos en esta etapa, ¿no?, que esta etapa que es la extracción o purificación de la muestra. ¿Y cómo se hace generalmente esa etapa, o qué es lo que se hace ahora en los laboratorios de diagnóstico para purificar la muestra? O sea, es un paso necesario para poner la muestra después en el termociclador. Bueno, lo que se usa es lo que se llama un método de purificación con columnas de sílice, que consta de estas etapas. Primero se mezcla la muestra que viene del paciente, ¿no? Se hace una etapa de lisis y de inactivación. En esta etapa de lisis lo que se hace es mezclar la muestra con un detergente, que lo que hace el detergente es abrir esa capa de lípidos que encierra el genoma, para dejar que, que el RNA quede libre y flotando en la solución, y además se inactiva el virus. Luego, esta muestra se hace pasar a través de un centrifugado por unas columnas de sílice, de tal manera que pasa todo menos el RNA, que queda ligado al sílice. Queda ligado al sílice principalmente por interacciones eléctricas. Y a posteriori, manejando el pH, ¿no?, también de la solución, a posteriori también cambiando el pH de la solución y otra vez haciendo centrifugado, se hace pasar el RNA fuera, o sea, se libera el RNA de las columnas de sílice. Y por último, bueno, esto se produce la etapa de elución, primero lavados, perdón, y después de elución, y ya esta muestra es la que va al termociclador. ¿Qué pasa con este método? Bueno, este método primero necesita pasos de centrifugación, varios pasos de centrifugación, lo que implica que tienen que tener una centrífuga de alta potencia para realizar estos pasos. Se usan en kits que en su mayoría son importados, hay muy poca producción nacional, con lo cual son caros, están sujetos a precio dólar, y además son insumos que faltan, en particular en épocas de pandemia o brotes, como la que estamos pasando, y además este método es de difícil automatización. O sea, es difícil, hay que hacerlo manual, ¿no? Si bien se procesan varias muestras a la vez, es un procesamiento manual y es difícil desarrollar robots o máquinas que hagan todo el proceso automático. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema a solucionar? Que toda esta parte del proceso de extracción, de diagnóstico,
lleva mucho tiempo y costos significativos dentro del diagnóstico de la COVID-19. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros proponemos, o que nosotros propusimos, y el kit que desarrollamos se basa en esto? Es el uso de un método de extracción o de purificación de la muestra usando partículas magnéticas. Este método ya se usa en el mundo, ya hay kits comerciales que se venden, que son más caros todavía que el kit de columnas, pero nuestro objetivo era desarrollar un kit basado en este sistema de origen nacional. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esto rápidamente? Es utilizar nanopartículas que son magnéticas. Por magnéticas implica que responden a campos magnéticos, que están recubiertos con grupos funcionales apropiados. Ese recubrimiento pega el RNA de la muestra. Entonces lo que uno hace es, a la muestra que tiene el RNA, le agrega las nanopartículas funcionalizadas, el RNA se pega a la superficie de las nanopartículas, con un campo magnético externo se inmovilizan las nanopartículas del RNA y se tira el sobrenadante que tiene todo lo que no nos interesa. Esto en forma muy resumida, después lo voy a contar con un poquito más de detalle, pero en esto consiste, así, en líneas muy sencillas, muy simples, en qué consiste el método de purificación usando nanopartículas magnéticas. Bueno, los antecedentes, como les decía, esto no es algo que inventamos nosotros, ya había antecedentes del uso de este método para otros virus, porque esto no sirve solo para COVID, sino también sirve para otras enfermedades que requieran la purificación de la muestra, y en particular este es el trabajo que yo encontré en fines de marzo, donde habían probado este método para la extracción del genoma del SARS-CoV-2, en realidad habían usado un pseudovirus. En este trabajo lo que tienen son nanopartículas de magnetita recubiertas por sílice, y después le ponen estos grupos amino, y encima de estos grupos amino ponen una cadena de poliaminoéster. Y bueno, con esas nanopartículas, que ahí tienen bueno, la distribución de tamaños, ¿no? Del orden de 10 nanómetros, que tienen potencial Z negativo al final, ¿sí? Porque esto es lo que va finalmente pegar el RNA, el ARN, porque en realidad son fuerzas iónicas, o sea, fuerzas eléctricas las que pegan el ARN a las nanopartículas. Bueno, acá pueden ver que responden rápidamente al campo magnético, las partículas que ellos hicieron. Acá tienen las nanopartículas en las distintas etapas, y acá con el imán puesto, donde se ve que la solución se clarifica en 30 segundos, o sea, muy rápido. Y acá están las curvas de RT-PCR. La azul es un control negativo, que, bueno, obvio no levanta nunca porque no tiene ningún genoma. La roja es un control, una medida hecha la extracción con columnas de sílice, y la violeta y la verde es hecho con el método de nanopartículas magnéticas, donde se ve que tienen CT similares a los que se obtienen con la columna de sílice. Esto es para uno de los genes y para el otro gen. O sea que ellos esto lo prueban en un pseudovirus, no lo hacen en muestras reales. O sea, un pseudovirus tiene una capa también de lípidos, donde encierra fragmentos del genoma del virus, que son los que después se amplifican. Bien, y el otro trabajo que también voy a mencionar, que es anterior, porque esto se usaba para detectar otro tipo de enfermedades, pero que consta, lo muestro porque en este caso lo que tenemos también son nanopartículas de hierro, pero solo recubiertas con sílice. Lo que vemos es que el sílice incluye varias nanopartículas de magnetita, en este caso, y lo muestro porque el sistema que nosotros hicimos, o las nanopartículas que nosotros hicimos, son similares a estas de este trabajo, porque su síntesis era mucho más sencilla, y porque
lo que nos pidieron de provincia es que no nos fuéramos por las ramas y que hiciéramos lo más sencillo posible en el menor tiempo posible. Entonces encaramos a fabricar este tipo de nanopartículas. Acá lo que pueden ver que tienen diámetros de 1.77 micrones, potencial Z negativo, y una concentración de sílice a magnetita del orden de 55%. Con estas nanopartículas, ellos comparan, los autores comparan sus nanopartículas con las nanopartículas comerciales, que son estas SIMO, y lo que pueden ver acá, para el Zika lo usan, para el virus del Zika. Lo que pueden ver acá es que tienen CTs comparables dentro del error a los resultados de las partículas comerciales, que bueno, en las partículas comerciales nunca sabemos qué es lo que tienen adentro, ¿no? Estos autores sí publican cómo lo hacen, cómo las recubren, y ven que tienen CT comparables a las comerciales. Entonces, nos dedicamos a fabricar este tipo de nanopartículas nosotros. Bien, y ahora voy a pasar a contar los resultados. Bueno, lo primero que hicimos, es sintetizar las nanopartículas. Lo que hicimos es sintetizar nanopartículas de magnetita por el método de coprecipitación. Esto se hizo en el Instituto de Física de La Plata. Y luego se recubrieron con sílice. Esto lo hicieron en el INIFTA, y con eso, tenemos lo que llamamos las perlas magnéticas, porque, digamos, en inglés se llaman magnetic beads. Entonces, nos referimos a ellas, y me voy a referir a ellas en toda la charla como perlas magnéticas. Hicimos todas las caracterizaciones que tenemos disponibles, ¿no? en los dos institutos, en el IFLP y en el INIFTA. Así determinamos que el diámetro, por dispersión de luz, el diámetro hidrodinámico era del orden de 1.7 micrones, que tenían potencial Z negativo del orden de menos 49 milivolt, cosa que estaba muy bien. Determinamos, que la concentración de sílice entre 40 y 50% de sílice, parecido al paper que les mostré recién. Medimos la fuerza magnética, que esto quiere decir la fuerza magnética por unidad de peso. Y acá lo que estamos viendo es que el orden de 30, esto significa que la fuerza que genera un imán es 30 veces el peso de las nanopartículas, que está muy bien. Y la saturación la magnetización de saturación, que acá tengo un error, eran 60 EMU por gramo. Ahora les voy a mostrar las curvas. Bien, esta es una microscopía de las primeras PEM que fabricamos, que sintetizamos. Esto lo hicimos, las microscopías, los SEM los hicieron en ITEC. Lo que se puede ver, acá, que lo que uno puede ver es que cada partícula, que tiene del orden de 1.7 micrones, como decía el promedio, ¿no? Los DLS, está compuesto por un agregado de muchas partículas chiquititas, ¿no? Todo rodeado por sílice. Acá podemos ver, por ejemplo, lo rojo es hierro y lo verde es sílice. O sea, lo que nosotros distinguimos acá es que no nos salieron partículas parejitas, ¿no? Todas de 10 nanómetros, como el primer paper que les mostré, sino que teníamos aglomerados de nanopartículas magnéticas, todas cubiertas con sílice. Lo malo de esto, tal vez, es que nos hubiera gustado tener un diámetro medio más chiquitito para tener más superficie a volumen. Pero si comparamos con el paper anterior que les mostré, que también tenían nanopartículas del orden del micrón, lo que nosotros vemos acá es que tenemos bastante, rugosidad o mucha superficie expuesta por el hecho de tener este tipo de aglomerados, cosa que era bueno esto. Bien, acá están los resultados de las medidas de magnetización. Ahí lo que estoy mostrando son la curva de histéresis, magnetización en función del campo aplicado, de las nanopartículas desnudas. Estos son dos batch diferentes de nanopartículas fabricadas en dos procesos, en dos síntesis diferentes. Vemos que son superparamagnéticas. ¿Qué quiere decir superparamagnéticas? Quiere decir que
son partículas monodominios que fluctúan como si fuera un paramagneto con un momento gigante, ¿no? Que es el momento de la suma de todos los momentos que están dentro del monodominio magnético, y cuando saco el campo magnético, la magnetización desaparece, cosa que viene muy bien, porque lo que queremos hacer es que cuando nosotros sacamos el imán, esas partículas se dispersen fácilmente en la solución, y no queden clusterizadas. Estas serían las medidas. El 40 estaba bien, yo me confundí con la magnetización de saturación de las partículas de nube. Estas son la magnetización de saturación en función del campo aplicado para las perlas magnéticas, con diferente grado de recubrimiento de sílica, porque hicimos varios batch con diferente recubrimiento de sílica, donde podemos ver que la magnetización de saturación disminuye cuando disminuye la cantidad, cuando aumenta la concentración de sílica. Y aquí tenemos, esta sería la magnetización de saturación de las PEM por gramo de magnetita, ¿no? Que vemos que tienen la misma, si resto la contribución del sílice, obtengo los valores similares a las nanopartículas desnudas, cosa que también está muy bien. Estas son las gradillas magnéticas que fabricamos. En esto está Pedro Mendoza, principalmente ocupado de esta parte del proyecto, con la colaboración de Sebastián Raval, que es el ingeniero, que es profesional de apoyo del IFLP y que está a cargo de todos los desarrollos con la impresora 3D. Entonces, bueno, este fue el primer modelo que fabricaron, Pedro y Sebastián. Acá lo que pueden ver a los costados son los imanes, y este es un modelo ya 2.1, donde lo que vemos es que se puede desarmar completamente la gradilla, y esto viene bien para todas las etapas donde hay que hacer vórtex o mezclado sin el imán puesto. Bueno, pero seguimos trabajando en las gradillas, aunque ya las estamos usando. Y ahora voy a pasar a las pruebas de extracción del RNA, que como les decía, todas estas, hicimos una primera etapa en muestras no patológicas, que se hicieron en el CREC y en el IBBM, y luego pasamos a las muestras patológicas que se hicieron en los laboratorios de diagnóstico. En estas pruebas no patológicas, las primeras que se hicieron sobre hisopado bucal de los mismos operadores, o sea, los mismos que hacían la extracción del RNA, se hacían un autohisopado y trabajaron con esas muestras. Luego, ya en el IBBM, hicimos una prueba sobre una línea celular de células de pulmonares. Después probamos en un kit de pseudovirus, que venía en un kit de los que se usan para hacer RT-qPCR. Y bueno, después pasamos a las muestras patológicas. Bien. Primero les voy a contar con un poco más detalle cómo es el protocolo, utilizando perlas magnéticas. Lo primero que uno hace es poner la muestra que viene de hisopado nasofaringio con lo que se llama el buffer de lisis, que lo que hace es inactivar el virus y abrir esa capa lipídica para que salga el RNA o DNA dentro de todas las células o virus que componen la muestra del paciente. Se libera todo en solución. Luego se agregan las perlas magnéticas, se mezcla, ¿no? Se hace un vórtex, se aplica el campo magnético externo. Bueno, durante este mezclado se supone que todo el RNA que hay disponible en la muestra se pega a las nanopartículas, se inmovilizan las nanopartículas con el RNA con un imán puesto del lado de afuera, se tira el sobrenadante, se hacen lavados, agregando alcohol, mezclando, inmovilizando 2 veces, y por último se hace la elusión, o sea, cambiando el pH de la solución, y otra vez se logra que el RNA se despegue de las nanopartículas, con lo cual ahora el RNA queda en solución, se inmovilizan de vuelta las nanopartículas, y ahora nos quedamos con el sobrenadante. Y este sobrenadante es el que va a el termociclador. Como ven, acá no hay
etapas donde haya que calentar, no hay etapas de centrifugación. Todo esto se puede hacer en forma manual con las gradillas magnéticas, pero también se puede hacer un pequeño robot para que todo el proceso se haga automáticamente. Acá muestro algunos ejemplos de una de las gradillas magnéticas, donde se pone la muestra, y acá podemos ver en esta foto de la derecha, donde ya las nanopartículas magnéticas con el RNA quedó pegado al contenedor que está en contacto con el imán, y ya tiramos todo lo que nos sirve, ¿no? Acá es una vista de perfil. Bueno, después vienen las etapas de lavado y de elución. Bien, ¿cómo detectamos que el RNA queda, ¿no?, en esa solución después de la etapa de elución? ¿Cómo sabemos que tenemos el RNA y cómo sabemos que ese RNA tiene buena calidad? Bueno, se hacen 3 tipos de medidas. Las primeras, o las que se hacen casi inmediatamente, son las de electroforesis con un gel de agarosa, que ahora les voy a contar un poquito más. También se puede hacer espectrofotometría con lo que se llama nanodrop, que también voy a contar en lo que sigue. Y por último, podemos hacer RT-qPCR para ver el CT, ¿no? El CT de cada muestra, que como les decía, el CT va a ser proporcional, o sea, en escala logarítmica va a ser proporcional a la concentración de genoma que tengamos, de RNA que tengamos. Bien, entonces, el ejemplo que voy a contar acá, o lo que voy a contar acá, es la parte de lo que hicimos con la línea celular pulmonar humana. Lo que se hace es, bueno, primero se cuenta, es posible contar cuántas células vamos a poner en cada solución, ¿no? Con una cámara de Neubauer. Entonces podemos controlar la concentración de las células que ponemos en cada solución. Luego pasamos, en este caso estamos trabajando con células, no con virus. Estamos trabajando con células que en su interior tienen tanto DNA como RNA. A esas células se les hace todo el proceso de extracción de RNA, tanto con el método de perlas magnéticas como con el método de columnas de sílice para comparar, ¿no? Usando, bueno, en esta etapa todo lo que hicimos es poner a punto los protocolos, porque había que estudiar varias partes del protocolo que tienen que ver con el pH de la muestra, con la concentración del detergente que se usa, con los pHs tanto de lisis como de mezcla como de elución. Bueno, entonces se hizo toda esta prueba de puesta a punto del protocolo con este tipo de muestra. Y a las muestras resultantes, una vez que tenemos el RNA separado, se le hace la medida por electroforesis. Yo no tenía ni idea lo que era esto, les cuento porque tal vez algunos de ustedes tampoco, pero lo que se hace acá es, se tienen diferentes canales donde se ponen diferentes muestras. Esas muestras están cargadas, tiene una carga, es RNA que está cargado en forma negativa, y DNA también tienen las muestras. Las muestras pueden tener DNA o RNA, y lo que se hace es poner una diferencia de potencial entre los dos extremos de las columnas, de manera que la carga, o sea, las muestras, el RNA y el DNA, se mueven por atracción eléctrica, ¿no? Por fuerzas eléctricas, sienten una aceleración, pero bueno, digamos, como todas las fracciones, ¿no?, tienen diferente masa, lo que vamos a ver, y bueno, y ahí hay una cierta viscosidad, lo que vamos a ver es que en las primeras etapas del camino se quedan las partículas más pesadas, y las más livianas llegan más profundo en los canales. Es así que arriba queda mayoritariamente el DNA, que son cadenas más largas, y las más chiquitas son RNA. Y se pone, en uno de los canales, se pone una solución de control, donde ya se sabe qué componentes tiene y qué pesos tienen, para comparar con las de la muestra. Y en el caso de la espectroscopía con nanodrop, lo que se hace es poner
una gota de la solución, después de hacer la extracción de RNA, y lo que uno espera es ver una señal de este tipo. Ahora, después les voy a contar un poquito más de esto también. Bueno, estos son los resultados del gel de agarosa. Como les decía, cada una de estas columnas es una muestra distinta, donde nosotros acá estábamos probando la concentración de nanopartículas que había que usar. En la columna 7 está el marcador molecular, y en las columnas 10 y 11 están los resultados de la extracción de RNA con columnas de sílice. Y lo que podemos ver, lo que vimos gratamente, es que nuestras muestras tenían casi todas la misma definición que las de la columna de sílice. Lo que quería decir es que el RNA extraído era de muy buena calidad y equiparable a lo que hacían las columnas de sílice. Luego, bueno, en las medidas con el nanodrop, nosotros teníamos que, lo que se esperaba era tener una señal de este tipo, donde se tenía un máximo alrededor de los 260 nanómetros, y de la relación entre la señal a 260 y 280, uno podía distinguir si lo que tenía era mayoritariamente RNA o DNA, porque cuando es RNA espera una relación de 2, cuando se tiene DNA se espera una relación de 1,8, y nosotros otra vez vimos con mucha satisfacción que estábamos pudiendo extraer principalmente RNA, o sea que eso también estaba muy bien. Y por último, de las primeras medidas que hicimos con el RT-PCR, los puntos son nuestras medidas usando diferente concentración de nanopartículas, y la curva roja era con el método de columnas. Lo que podíamos ver acá es que teníamos alguna diferencia en el CT, o sea, nosotros teníamos CT más grande que los que se obtenía por el método de columnas, del orden de 1 o 2 CT más grandes. Esto quería decir que estamos extrayendo un poquito menos de RNA del que lo hacíamos por columnas, ¿no? Después, bueno, seguimos poniendo a punto los protocolos y la cantidad de nanopartículas que teníamos que agregar. Y estas son pruebas con RNA puro. Lo que hicimos es, ya teníamos RNA purificado con columnas, y lo que hicimos es una segunda ronda de purificación, tanto con columnas como con perlas, ¿no? O sea, mejor dicho, no, lo hicimos solo con perlas. Lo que está en negro es el CT que tenían las muestras originales, y lo que está en rojo es el CT que tenían las muestras después de ser purificadas con columnas. Como podemos ver, hay una diferencia de alrededor de 3 CT que disminuye cuando en muestras más diluidas. Esto quiere decir que para muestras muy concentradas nos estamos perdiendo parte del RNA, pero en realidad esta zona no nos importa tanto, porque en un paciente que tiene mucho genoma viral, esto se detecta de todas maneras, pero sí nos interesaba esto de que cuando la muestra es diluida no perdamos RNA, porque son el caso de las muestras críticas, ¿no? Los del CT más grandes, los pacientes que tienen CT más chiquito, perdón, y entonces una diferencia de un CT puede ser la diferencia entre un positivo y un negativo. O sea que esto venía bien, que esta diferencia se achique para muestras diluidas, venía muy bien. Y esto es con pseudovirus, donde podemos ver que tenemos, estos son este es el gen humano, y este es el gen del virus, y podemos ver otra vez que tenemos valores, comparables dentro del error para el gen humano, y en el caso del gen del virus tenemos una pequeña diferencia de CT. Bien, con todo esto, bueno, seguimos ajustando el protocolo, y cuando estuvimos en un protocolo que nos pareció que era el que mejor funcionaba para todas las muestras que no eran patológicas, pasamos a hacer la validación en los laboratorios de diagnóstico,
en 3 hospitales de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires. Acá lo que pueden ver es que en los hospitales de diagnóstico compararon nuestro proceso, nuestro kit, con la extracción con columnas. En el Hospital Rossi pueden ver, las rojas son muestras detectables, y las naranjas o amarillo, bueno, no sé, sí, naranjas son muestras no detectables. Lo hicimos de esta manera porque esto estamos comparando muestra contra muestra, ¿no? Acá, en la misma columna significa que es la misma muestra, extraída con los 2 métodos diferentes. Podemos ver que para el Hospital Rossi tenemos un 100% de coincidencia, tanto en las muestras detectables como no detectables. En el Laboratorio de Salud Pública encontramos 2 muestras que a nosotros no nos dan detectable y a salud Pública sí, y una que a nosotros nos da detectable y a Salud Pública no, pero que esto, lo que también vimos es que estas muestras no detectables se solucionaban, o sea, a nosotros nos daban detectable corriendo un poquito el nivel umbral. O sea, para el Laboratorio de Salud Pública considera que son positivas todas las que tienen CT menos de 37, y negativas las que tienen CT más que 37. Si corremos ese umbral a 38, entonces nosotros tenemos coincidencia en estas 2 muestras y tendríamos 100% de coincidencia. Y con el Hospital Evita nos pasa lo contrario. El Hospital Evita prueba con un método de micropartículas, o sea, parecido al que usamos nosotros, pero robotizado, o sea, tienen un robot. Y con el hospital, en este caso nos pasa que hay 7 muestras que a nosotros nos da positivo y a ellos no. Y esto tiene que ver con que justamente el CT que a nosotros nos da está dentro del valor medio y la desviación estándar, comparable con el del Hospital Evita. O sea que acá estamos dentro del error. Incluso diría que nuestro método es más sensible que el que está usando el Hospital Evita en cuanto a este método robotizado de micropartículas. Bien, con todo esto ya voy a la parte final de las conclusiones y perspectivas, donde voy a resumir un poquito todo esto que les estuve contando, donde vimos, bueno, que las nanopartículas solamente recubiertas con sílice son eficientes para la extracción del RNA viral, que bueno, que la eficiencia depende fuertemente del protocolo que se usa, que es lo que estuvimos poniendo a punto entre julio y diciembre del año pasado, que el método con perlas magnéticas que nosotros desarrollamos tiene una sensibilidad comparable al de columnas y al método robotizado de nanopartículas que se usan para detección de SARS-CoV-2, que comparado con el método de columnas, con el método robotizado, no tenemos diferencias en cuanto a la eficiencia de extracción de RNA. Sin embargo, con el de columnas estábamos un poquito por debajo, ¿no? El CT estaba un poco por debajo, o sea, nuestro CT era un poquito más grande que el de columnas, pero esto también ya lo hemos ajustado este año, en las pruebas que hicimos este año, pero todavía no muestro los resultados porque no tenemos muestras en pruebas reales, son muestras en pruebas del laboratorio. Pero cambiando un poquito el buffer de lisis, logramos mejorar esa diferencia en el CT que teníamos en esta prueba que habíamos hecho en los laboratorios de diagnóstico. Las perspectivas, bueno, estamos en la etapa de planificar la producción en masa y la distribución de centros de diagnóstico. La idea que tenemos es distribuir en unos pocos laboratorios de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires para que se empiece a usar. Pero bueno, unos pocos porque todavía no nos da la logística para producir en masa toda la cantidad de kits que se necesitaría. Y mientras tanto estamos explorando la forma de realizar la transferencia de tecnología con una empresa o formar nuestra propia empresa de base tecnológica. Estamos trabajando rápidamente en eso. Comenzamos ahora a trabajar en la etapa de automatización del proceso y en explorar otro tipo de síntesis de recubrimientos para mejorar justamente el proceso de extracción. Bueno, este proyecto todo el tiempo nos está dando satisfacciones, a pesar de que no nos financió el MinSIT en la convocatoria COVID federal. Ni bien comenzó el ASPO, lo presentamos en Tu Idea Suma,
una convocatoria de Minerva de la Universidad Nacional de La Plata, y nos otorgaron el reconocimiento como proyecto destacado, como proyecto estratégico. Luego nos presentamos en una convocatoria que era Emprende Conciencia, organizada por la Fundación INVAP y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, donde el proyecto salió seleccionado. Hubo 14 proyectos seleccionados de 400 proyectos que se presentaron, y gracias a eso, bueno, la que presentó el proyecto fue la doctora Sheila Ons, pero como no se pudo hacer presencial y se hizo virtual, yo también pude participar de la capacitación, que era el premio de participar ahí, era una capacitación para emprendedores, que pudimos hacer las dos. Luego nos presentamos también en el PAC Emprendedores de Reactivación Productiva, y también salimos financiados. También se presentó Sheila como titular del subsidio, y por último, lo que ya les había contado, nos presentamos en el concurso Innova Salud, y obtuvimos la mención COVID-19, que esto era un premio monetario, que nos viene muy bien para toda esta etapa del proyecto. Bueno, y entonces lo que pretendemos con esto es lograr un producto que sustituya importaciones para un mercado que es masivo, y ganar en soberanía tecnológica y sanitaria para nuestro país. Muchas gracias. No sé si fui muy rápido, tampoco me di el tiempo, espero no haber sido muy extensa. Y bueno, estoy para las preguntas que quieran realizar. Bueno, yo hago el aplauso ahí por todos. Muchas gracias, Claudia, por la presentación, la verdad que súper clara, ya están llegando las felicitaciones ahí por el chat. Muy interesante todo lo que nos contaste. Y bueno, en este momento dejo abierto ahora sí los que quieran hacer alguna consulta, o quieran felicitar, o sacarse alguna duda. Pueden abrir los micrófonos, pueden activar las cámaras. Bueno, ahí Lucy está levantando la mano. Sí. Le damos la palabra. Yo también. Ahora nos vamos a pelear. Claudia, vamos por Lucy y después por Daniel. Las mujeres primero. Sí, obvio. Claudia, realmente, pero un seminario excepcional, felicitaciones porque por muchos aspectos, porque se pusieron rapidísimo a trabajar, porque debe haber sido un esfuerzo muy grande, no sé, tratar de llevar adelante todas las experiencias en medio de la pandemia, entender un tema que uno no está acostumbrado a manejar, pero se ven rápidamente los éxitos, y la verdad que formidable, y felicitaciones, un orgullo. Y yo te quería hacer una consulta, sí, pero lo merecen todos. Te quería hacer una consulta. En las últimas diapositivas donde vos mostrás la comparación del método de las perlas con los otros métodos que se usaban en el Rossi, o bueno, no me acuerdo cuál, el Evita y no sé cuál otro. Ahí te lo muestro, ahí te lo pongo así. Sí. Ahí está, esa. Hay diferencias con el Hospital Rossi 100%, después con el Laboratorio de Salud Pública hay unas diferencias, y con el Hospital Evita también hay unas diferencias, inclusive a favor del método de ustedes. Yo me quedó una duda pendiente mientras ibas desarrollando el seminario, ¿no? Referido a qué control tenés sobre la muestra que vos usás, la fabricación de las partículas, y en cuánto pueden influir en estos resultados. Porque también está metida la concentración de RNA que vos tengas presente. Sí. Entonces eso entraría a jugar con si vos controlás la muestra y cuál sería tu mínimo detectable. No sé. Claro. Sí, bueno, el mínimo detectable es todavía, justamente esa curva de RNA que yo mostraba, esa prueba que hicimos con RNA puro, sí. No llegamos al límite, o sea, todavía tenemos que diluir más la muestra, todavía podemos diluir más la muestra. Lo que te puedo decir, a ver, en este caso, nosotros lo que estamos viendo, cuando hicimos estas muestras, es que teníamos una diferencia de entre 1 y 2 CT. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, imagínate, el Laboratorio de Salud Pública,
El Laboratorio de Salud Pública dice, si la muestra da CT menor que 37 es positivo, CT mayor que 37 es negativo. En realidad ellos no es tan estricto así, porque cuando tienen una muestra de 36, 37, 38, la miran con toda la parte clínica o la información que tienen, ¿sí? Porque digamos que está dudoso. En el borde. En el borde. Nosotros con 2 CT para arriba, imagínate que nos da negativo, o un CT para arriba, nos estaría dando un falso negativo. ¿Está bien? En ese tipo de muestras muy diluidas. Pero eso ¿cómo se soluciona? Como las curvas levantan bien, es cuestión de tomar otro nivel umbral. O sea, decís, si lo hago con perlas, en vez de tomar 37, tomo 38. Entonces, listo. Lo que es positivo, detecto positivo, lo que es negativo, encuentro negativo. Una cosa que no dije es que en los dos métodos se usa también una muestra de control. Porque también podría decir, bueno, me dio positivo o negativo, pero bueno, capaz que se contaminó, ¿no? Se usa una muestra de control, que es un blanco, que se hace todo el mismo desarrollo, ¿sí? Pero no tiene genoma, entonces no tiene que dar CT menor que 38, ¿no? Entonces eso nos da cierta confianza de que no hay contaminación en el método. Que podemos confiar que lo positivo es positivo y no es una contaminación. Bueno, eso por un lado. En cuanto al control que se le hacen a las perlas magnéticas, nosotros viste que medimos la concentración y la cantidad de magnetita, las dos cosas. Lo que no dije es que la cantidad de magnetita la determinamos por V-bis, o sea, un procedimiento donde se lleva toda la muestra a hierro más 2, o hierro más 2 y más 3, y se hace la determinación de la cantidad de hierro, y a partir de la contaminación, de la cantidad de hierro se determina la cantidad de magnetita. Entonces, nosotros sabemos la cantidad de magnetita y la cantidad de sílice que tienen las muestras. Y además, la masa seca. Entonces, nos preocupamos que la solución que se use tenga siempre la misma concentración. O sea, siempre 10 gramos por litro. Si la solución estaba más concentrada, la diluimos. Si la solución estaba más diluida, la concentramos. Pero todas las que llevamos a los kits tienen 10 gramos litro. Ah, está bien. ¿No? Sí, eso. Y que todas tengan una magnetización de saturación parecida, que todas tengan una concentración de sílice parecida, que todas tengan potencial Z negativo y grande, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, hacemos las pruebas en las muestras no patológicas. Ese es el control que le hacemos a lo que vamos a entregar con el kit para las pruebas posteriores en las muestras patogénicas, digamos. Claro, o sea, de alguna manera, siempre, aunque los métodos de fabricación de las partículas sean distintos días, te den distintas cosas, ustedes con la concentración se aseguran de tener siempre el mismo estándar. Perfecto, claro, claro. Sí, porque uno no puede reproducir las muestras todos los días de la misma manera. Claro, exacto. No. Sí. Ah, buenísimo. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucy. Vamos con Daniel, entonces, que tenía una pregunta para él. Bueno, gracias. Claudia, la verdad que me gustó muchísimo el seminario, la forma de exponer, se nota una solidez muy grande. El tema es muy interesante y me gustó el principio, digamos, cuando pusiste esa línea de tiempo. Voy a volver a esa porque la hice especial para ustedes, ¿eh? Sí, y me mató la muchas veces esto, pero esto es para ustedes. Esa línea de tiempo la hice ayer. Me mató la carita triste ahí al principio, esa carita triste del 5 del 20, porque a nosotros también nos presentábamos, que nos llamaban también, sí, no, estamos interesados, vamos, pum, no. Y después nada, bueno, por suerte uno de esos proyectos que no salieron pudo seguir. Pero bueno, seguiremos intentando. Una cosa, Claudia, yo quería hacerte una pregunta con respecto a más o menos lo que preguntó Lucy de las muestras esas. Cuando vos medís o definís el CT, ¿no? Sí. A ver si lo entendí bien. Ese es el número de ciclo en el cual la fluorescencia levanta. Exacto. Por encima de un valor
significativo estadísticamente Por significativo. encima, claro, ahí está. Vos tenés, perdón, bueno, ahí tenés, bueno, en 30, ponele, o no sé. No, antes, acá en Antes. este No, lado, 22, 25 por Sí, ahí. no, ya sé, pero 25. por eso, yo me acordaba de eso, de ese número. Sí. ¿Y por qué decís vos que toman el umbral 37, 38? Porque acá la Para curva estar, empieza digamos, a para aplanarse. estar Por bien, esto. bien seguros, para estar bien Claro, seguros. porque fíjate acá, mira, una interesante, Daniel, que me hiciste esa pregunta porque no lo dije. Fíjate acá, la curva violetita, que sería el genoma del virus, tal Sí, vez toque el umbral en algún punto. ahí está, sí. Ahí está, ¿sí? Bueno, Pero va a ser mayor ya donde no es muy confiable. claro. Eso. Escúchame, y bueno, ahí te quería preguntar. Eso es la detección, a ver si entendí bien, de la fluorescencia del pegote que le ponen para que florezca cuando se pega, ¿verdad? Exacto. Sí, Bueno, del ¿qué, fluoróforo ese. del fluoróforo, exacto. ¿Qué pasaría si yo te pregunto porque no lo sé, Sí, si sí. hay un sistema de detección de fluorescencia un poco más cuidado, digamos, un poco más sensible? Se Bueno, podría no, tener, sí, o sea, ganarías en sensibilidad, en no totalmente, estar, en no sí. estar en ese momento que decir, ay, tengo 37, tengo 38, le corro uno, le sumo uno, le resto uno. Por ahí se podría definir un poco mejor, creo, no sé, te pregunto. Yo creo que sí, eso puede ser. Mira, acá hay una empresa que está haciendo, creo que ya la tiene en venta, pero que hizo un termociclador, ¿no? O sea, Ujú, desarrolló todo este sistema, una empresa argentina, porque sí, esto tiene todo o sea, porque acá es toda una ingeniería que incluye varias áreas, porque imagínate que primero tenés que encontrar el fluoróforo que se pega a la parte del gen que querés detectar, ¿no? exactamente. Sí, eso te Esto, daría la especificidad. eso te da Claro. la especificidad, exactamente. Y después está todo el sistema de detección, que es donde vos estás mencionando, Claro. que entra o sea, es una cosa compleja. El tema con todo esto, incluido con lo que estamos haciendo nosotros, y que es un aprendizaje, me parece, y que es un aprendizaje para nosotros y creo que para todo el sistema científico, es que no se puede hacer ciencia en una burbuja. O No. sea, No, la interdisciplinaridad es fundamental. Mm. O sea, tenemos que, primero también una cosa importante es ver qué problema podemos atacar con lo que sabemos. Y segundo, qué socios necesitamos para encarar ese problema, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que es un aprendizaje que nos dejó a nosotros, a nuestro grupo, que fue un crecimiento muy importante para todos los grupos que participan de este proyecto, y que creo que es un antes y un después de la forma de trabajar, de nuestra al menos. decime, bien, decime, y lo último, la empresa esta, o el proyecto, la tendencia a poder crear una empresa de base tecnológica, eh, digamos, la idea es hacerlo a través de una incubadora, a través de la incubadora de Exactas. Mira, Daniel, tocaste un tema, Bueno, no, listo, pero te cuento, no, que no hay justamente problema. es lo más difícil de todo el desarrollo, o sea, todo lo que Es claro, hicimos es fácil comparado con esto, con eso sí, que justamente que es eso. O sea, es muy difícil, para nosotros, y que no tenemos experiencia, es muy difícil. Estamos asesorados por una incubadora que es Minerva, sí, que también es un poco nuevo para ellos también, porque no son tantas las empresas de base tecnológica que tiene la Universidad de La Plata. Empresas que ya estén facturando, ¿no? Porque hay empresas, pero no todas facturan todavía. Y los límites entre CONICET, UNLP, empresa, están todos muy mezclados, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo hacer una empresa y vender un producto que es parte de un desarrollo de CONICET, ¿no? Y claro, toda esa cuestión, y qué es lo que quiere el CONICET a cambio de que yo pueda hacer la empresa y vende ese producto, y sí. es toda una cosa que estamos desenmarañando, que no es sencilla. Nosotros ya tenemos algún contacto con empresas que están interesadas en el kit, y nuestra idea, si todo funciona bien, es hacer una transferencia de tecnología para que el kit lo comercialice, lo fraccione, lo venda una empresa.
Está bien. Pero probablemente hacer una empresa de base tecnológica para la fabricación de la solución de las nanopartículas. Que eso tal Claro. vez estaría a nuestro alcance. Claro, que Eso está, es está lo que más, tenemos. más acotado, claro. Claro. Claro, claro. Pero bueno, pero es algo que nos está dando mucho dolor de cabeza, que creo que estamos abocados 24 horas a ese problema todos los días, Sí. y nos levantamos y nos acostamos pensando en eso. O sea Sí, que más por que eso en la te parte digo, científica, ¿no? claro, Claro. tal cual. Deberían facilitarse todos esos canales. Bueno, Sí, está un poco complicado. gracias, Claudia. Felicitaciones Nada, otra vez. gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí veo a Pedro que está levantando la mano. No sé si hay alguien más por ahí que haya levantado antes. No. Bueno, seguimos con Pedro entonces. Bien, tenía dos preguntas para hacer. Primero, justo en esta diapositiva, hacen el análisis del valor de CT para estimar si Sí. hay o no diferencia. ¿Hicieron algún análisis de las pendientes de las curvas con la cantidad de virus para ver? Eso yo no lo... Mira, yo ni siquiera tengo acceso a esas curvas, ¿no? O sea, los tienen los biólogos, ¿no? Pero en realidad esto lo que te estoy mostrando son curvas genéricas y es lo que hacen los laboratorios de diagnóstico para dar positivo y negativo, ¿no? Es una cosa que me interesa eso, porque en realidad tengo que pedir las curvas a los biólogos. O sea, las que se hacen en el laboratorio de diagnóstico nos mandan el resultado del CT, no te mandan la curva directamente. Y las que se hacen en los laboratorios nuestros, sí tenemos ahí acceso a la curva, pero ellos, los biólogos en general, analizan todo el software, o sea, nos traen la curva y no hacen un análisis de esas características. Pero sí, me interesaría mucho tener las curvas para verlas yo, ¿no? Y para ver qué análisis haría yo sobre las curvas, pero no lo hicimos todavía. Claro, porque por ahí tienen menor dispersión los valores que los valores del punto de origen. Eso ya te digo, no lo sé. Yo todo lo que aprendí de PCR y todo eso fue por este proyecto. Hay muchas cosas que no sé. Tal vez ya alguien lo analizó, pero yo no te podría decir. Bien, y la otra pregunta con respecto a las nanopartículas que usan y las interacciones con el DNA o el RNA. ¿Han probado de hacer alguna interacción que no sea puramente electrostática, o sea, más selectiva para RNA o DNA? No lo probamos todavía porque el único recubrimiento que usamos es este, pero tampoco sería muy... porque nosotros necesitamos que el RNA se pegue y se despegue. Fácil. Entonces, si vos haces una unión más tipo covalente, después para despegarlo, ¿viste? Necesitas temperatura o necesitas algún tipo de procesamiento un poco más sofisticado, ¿no? Pero bueno, está en vistas hacer otros tipos de recubrimiento y probar. Pero por ahora no. No, igual yo me refería no a unión covalente, pues sí, eso es una unión muy fuerte, Igual, pero una unión con puente de hidrógeno, alguna que sea, pero más específica para ese tipo de Por moléculas. ahora no hemos probado nada, pero está en nuestros planes probar con otro tipo de recubrimientos y ver si es más eficiente o no. Pasa que ahora el Ministerio de Salud y de Producción, cuando nos citaron y nos pidieron un proyecto, fue muy categórico. Nos dijo, olvídense que son investigadores. O sea, vayan, por supuesto que no nos podíamos olvidar, ¿no? Pero quería decir, no se vayan por las ramas. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si disminuyo esto? ¿No? Dice, vayan a trabajar en un producto que sea fácil de hacer, que puedan probar fácilmente, y si funciona, listo, ¿no? Para esta primera etapa. O sea, que lo que podría decir es que el proyecto de investigación casi que no empezó. O sea, fuimos a desarrollar esa tarea y todavía tenemos que hacer un montón de cosas en cuanto a investigación, ¿no? Sí, ¿puedo agregar algo? Sí. Sí. Perdón. No, justamente esto que vos decís es importante, porque cuando se largaron las convocatorias, una de las cosas que creo que varios estuvimos, digamos, sorprendidos, o qué sé yo, era justamente lo que vos decís, que lo que se pedía era rapidez, eficiencia, perfección, o sea, que pudieras tener un producto bueno, bonito y barato, Rápido. rápido, 6 meses,
y vos decís, pero no hay ningún, digamos, cuando te piden eso, vos decís, bueno, seguramente hay gente, hay laboratorios, hay grupos de investigación que están, por ejemplo, trabajando con, qué sé yo, con el virus del Zika, con el virus del dengue. Bueno, que seguramente ante ese pedido lo único que tenían que hacer era cambiar sus cañones del Zika al SARS-CoV-2. Entonces, pero digamos, lo físico, vamos a llamarlo así, lo físico-químico, estamos un poquito más lejos. Entonces, yo creo que eso también nos sacó un poco de eje, y tal vez le quitó, en mi opinión, a toda la convocatoria, por ahí una potencialidad como decís vos, de reunir más gente y más grupos para tener algo mucho más, más rápido, mejor, y además, como decís vos, que yo también estoy de acuerdo, que sea de acá, que sea local, porque ya estamos cansados de cajas negras y viste que vos comprás y después no sabés qué hacer. Lo mejor es tener el know-how local y bueno, y listo, y avanzamos con eso. Pero bueno. Claro, Daniela, pero hay una cosa que también los investigadores vemos con malos ojos. Por ejemplo, este desarrollo de producto no es el descubrimiento, o sea, estamos tratando de generar acá algo que ya se hace en el mundo, ¿está bien? Exacto. Exactamente. Y eso, en general, los investigadores lo vemos con malos ojos, como ¿para qué me voy a gastar eso que ya está investigado, ya se sabe que funciona, ¿no? Como desde el punto de vista del descubrimiento. No. Sí, Más o como menos. el punto de vista, porque uno piensa, uno por ahí tiene la tendencia a empezar a pensar en el paper, ¿no? Claro. Que el paper la publicación no te va a dar una rentabilidad si vos mostrás algo que ya está hecho. Pero sí es verdad que tenemos la capacidad de hacer un montón de cosas acá. Claro. Entonces tal vez habría que aceitar un poco esa potencialidad, ¿no? esa viabilidad. Hay un montón de cosas que se hacen, pero bueno, habría que aceitarlo un poquito más. Sí. Tenés razón, Sí. también tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿no? Algunos. Y también la necesidad de tener soberanía, como vos decías, Claudia, porque hoy nos damos cuenta que dependemos de vacunas de otros que van a dar prioridad a su población, y es lógico que sea así, pero nosotros si no tenemos ni test, como desarrolló el NeoKit, el CONICET, si no tenemos formas de separar el ARN o lo que sea, también estamos en desventaja. Y es importante tener soberanía. Yo creo que esto desnudó muchas cosas, muchas falencias que tenemos y que tendríamos que revertir, ¿no? También el sistema el CONICET o quien fuera debería facilitar un poco las cosas como para hacer estas empresas de base tecnológicas y no hacer de todo eso un bodrio tan grande que te quita las esperanzas, las energías, ¿viste? Las ganas. De bajar los brazos, las ganas. Claro, no tenemos que estar resolviendo infinitos problemas. Hay que resolver un problema que es saber cómo hacer esta detección. Y lo demás tendría que venir facilitado y encargado y dárselo a otra gente que se ocupe de hacer eso. Así vos te podés concentrar en hacer otro producto como este o de mejor calidad, ¿no? Eso sería lo lógico. Exacto. Sí, de acuerdo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, otra pregunta para Claudia. Felicitaciones. Bueno, yo te hago una consultita así muy, muy breve, Claudia, un poco con las perspectivas que ustedes tienen a futuro. Comentaste que van a tratar de hacer otros recubrimientos, ¿sí? Para ver si tiene mejor eficiencia, digamos, las nanopartículas. ¿Pensaron también, porque no sé si me perdí ahí en alguna parte, si lo comentaste o no, si el tamaño de esas nanopartículas es el tamaño óptimo que ustedes consiguieron o que ya se había investigado en la fabricación para poder tener la eficiencia que tienen justamente comparado con el método de columna? No sé si pensaron en otros tamaños. Sí, no, justamente ahora, digamos, como nos pidieron, concéntrense en algo que funciona,
dijimos, bueno, esto funciona, vamos con esto. Pero sí, Bien. una de las modificaciones que debemos hacer en la síntesis es lograr tener partículas más pequeñas, ¿no? Eso, las nanopartículas son chiquitas, las nanopartículas son del orden de 10 nanómetros, las desnudas. El tema es cuando lo recubrimos con sílice, ¿no? Que se, digamos, se aglomera y el sílice cubre varias nanopartículas. Estamos estudiando cómo hacer el recubrimiento con TEOS para lograr que se recubran en forma individual, ¿no? Y tener partículas más chiquitas, recubiertas con sílice. Eso es una de las cosas que tenemos planeado hacer en breve. Exactamente. Perfecto. Como para mejorar un poco más, digamos, la técnica. Claro, exacto. Perfecto. Bueno, eso era lo que me había quedado ahí con la duda. Bueno, le agradecemos nuevamente a Claudia, la verdad que excelente el seminario, bueno, ya estaban escritos en el chat las felicitaciones de muchos participantes, muy claro, muy didáctico. Sí. Bien. Bueno, unas fotitos para que nos quede registrado en el seminario. Bueno, felicitaciones Claudia nuevamente por el premio, bien recibido, y ojalá que salga algún proyecto de investigación, ¿no? Para poder continuar con todo esto. Eso, sí, esperemos que sí. Bueno, ya tenemos fondos para continuar, tenemos, pero bueno, siempre hacen falta más cosas, como todo. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá. Por favor, Claudia. Bueno, hacemos la primera fotito entonces. Ahí vamos. 1, 2, 3. Ahí va la primera, y ya tomamos una más. Quedan todos liberados. Vamos, 1, 2, 3. Ahí estamos. Bueno, Claudia, muchas gracias. Después me mandan la foto. Seguro, sí, seguro que sí. Te pasamos el link también. Después te lo cargamos en YouTube y te pasamos el link. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos los del equipo. Chao. Chao.